did you know? When everything around you's changing like the weather, a big black storm. ¿Sientes que necesitas a alguien para sentirte completa o segura? ¿Dependes excesivamente de su apoyo? ¿Te genera eso inseguridad, insatisfacción? Hoy hablamos de la dependencia emocional, un concepto que, aunque a menudo se asocia con relaciones de pareja, puede presentarse en cualquier vínculo estrecho, en el de la amistad, en la familia, en la pareja también, o incluso en el entorno laboral. Esta dependencia puede ser fruto de una combinación de factores personales o de experiencias que hacen que necesitemos el apoyo de alguien para sentirnos bien o mejor con nosotras mismas. Puede afectar también a la autoestima y a nuestro bienestar y el de nuestro entorno. Por ese motivo, creíamos que era importante plasmarlo en el capítulo de hoy. Así que, en Serenarte, hablamos hoy de dependencia emocional. I have this feeling in my heart that tells me it's not gonna be over before it starts. Y como siempre, para hablar de cualquier asunto, contamos con nuestra psicóloga del podcast, María José Santiago. ¿Cómo estás? Qué placer volver a saludarte. Pues sí, Marta, muy contenta también de estar aquí de vuelta después de ese parón que tuvimos en verano. Y también del parón de nuestros encuentros después de varios capítulos con meditaciones, así que muy contenta de verte y de estar aquí otra vez contigo. Bueno, lo mismo digo, además vamos a hablar de un tema que creo que puede ser muy interesante porque cualquiera nos hemos podido sentir así en un tiempo de nuestra vida o incluso hemos compartido la vida con alguien que se siente así. Así que yo creo que hablar de dependencia emocional era imprescindible en este podcast y me gustaría, para empezar, que definiéramos un poquito qué es la dependencia emocional y en qué aspectos difiere de una relación de apoyo que pueda ser totalmente saludable. ¿Dónde están los límites? Para que todas podamos entenderlo. Sí, la dependencia emocional se refiere a esa necesidad de que la otra persona esté presente o que la otra persona esté disponible para yo sentirme bien, para yo sentirme segura, para yo sentirme valiosa, ¿no? Y por consiguiente, una relación de apoyo saludable implicaría el poder cuidarte, el poder compartir, el poder elegir esa compañía y disfrutar de la compañía, pero sin perder la autonomía personal, ¿no? Cuando la otra persona no está, yo puedo estar perfectamente. Entonces, aquí para mí la pregunta clave, ¿no?, sería ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo es mi reacción corporal? ¿Qué pensamientos tengo cuando la otra persona no está disponible, ¿no? Si la respuesta es no estoy bien, estoy fatal, me muero, ¿no?, por decirlo de alguna forma, probablemente estemos hablando de dependencia, ¿no? Entonces, aquí el punto clave sería ese, ¿no? ¿Cómo estoy cuando el otro no está presente o no está disponible, ¿no? O sea, es como si esa necesidad de si esa persona no está, yo no sobrevivo, ¿no? Hay una imposibilidad incluso de no imaginarme la vida sin esa persona, aunque la relación no vaya bien. O sea, y puede ser una relación de pareja, puede ser una relación de amistad, una relación familiar, pero hay como también esa imposibilidad de cerrar, ¿no? De cerrar la relación porque es que no puedo soportar esa idea de vivir sin esa persona, ¿no? Es decir, sería necesitar sí o sí a otra persona para estar bien y además incluso perder un poquito nuestra esencia, ¿no?, cuando no estamos con esa persona o cuando estamos con ella también. Sí, de alguna forma es como que te fusionas con la otra persona, ¿no? Y te fusionas de alguna forma eliminándote a ti, porque pones a esa persona en ese pedestal en el que sus necesidades también son muy importantes, cedo a muchas cosas porque no quiero perder a esa persona, ¿no? Me aterra la idea de perder a esa persona, entonces de alguna forma me tengo que borrar. ¿Y esto es algo que se aprende o es un rasgo de la personalidad de cada uno y algo inherente a nosotros?
Generalmente se aprende, ¿no? Puede tener esas raíces en la infancia, pues por ejemplo a través de los modelos estos de apego que hablamos. Tenemos un episodio completo de los modelos de apego, pero bueno, como es un tema que se habla tanto en redes, si a alguien le interesa, algún inciso con esto, si a alguien le interesa que se profundice en ello, pues levantad la mano que nosotras estamos encantadas. Y bueno, también, por ejemplo, a través de las heridas emocionales. En este caso, por ejemplo, y referido a la dependencia emocional, la herida de abandono está muy presente en la dependencia emocional, ¿no? Hay un miedo constante a ese abandono y por eso también yo tengo que fusionarme a esa persona o tengo que borrarme hacia esa persona para evitarme ese abandono, ¿no? Luego también otras raíces que puedo tener son las dinámicas familiares, ¿no? Cosas que yo haya aprendido dentro de mi familia, como también lo que aprendo a nivel social, ¿no? Yo creo que hemos crecido toda nuestra vida escuchando, bueno, viendo películas, escuchando canciones, ¿no? De sin ti no soy nada, sin ti me muero, ¿no? O sea, todo eso es información que nos cala dentro y que también nos delimita un poco el cómo nos tenemos que relacionar. Luego también otro punto importante es cómo está mi autoestima, ¿no? Si mi autoestima está más frágil, pues tenderé mucho más a establecer relaciones de dependencia, ¿no? Y ya también cosas que no tengan que ver necesariamente con la infancia pueden ser pues relaciones que puedan ser o no traumáticas más actuales, en las que yo no haya tenido una sensación de seguridad en la pareja, ¿no? Entonces eso, por supuesto, hace y refuerza patrones de dependencia emocional, ¿no? Uh-huh. Y decías antes que al final es necesitar sí o sí a una persona para estar bien, tener como ansiedad, ¿no? Cuando se va. Me gustaría hablar de señales que sean más concretas, porque quizá también se puede confundir, ¿no? Como decíamos, cuando pues estamos empezando una relación o cuando tenemos muchas ganas de estar con otra persona, pero imagino que habrá miedos, ¿no? O habrá cosas, emociones mucho más intensas que algo que no se pueda identificar como dependencia. Vamos a hablar de esas señales comunes, porque yo creo que quizá puedes ayudar a gente que está dudando, ¿no? de si se encuentra o no en situación de dependencia. Sí. Pues mira, lo primero que hemos hablado que está relacionado a la sensación de alerta es ese miedo muy intenso al abandono o a la ruptura, ¿no? Esa sensación de no salgo adelante si esto pasa, ¿no? O sea, no soy capaz de pensar o de plantear una vida si esa persona no está presente. Luego, por otro lado, el miedo a la soledad, ¿no? Cómo vivo el estar sola, cómo vivo el estar sola no por elección, ¿no? O sea, el estar sola sin disfrutarlo, el imaginarme esa soledad, cómo la vivo, ¿no? Y por eso también es la cosa de hacer acciones que la eviten a toda costa, ¿no? Luego una dificultad para tomar decisiones si la otra persona no está, ¿no? Todo se vuelve como muy complejo de gestionar si la otra persona no está presente, si la otra persona no me sirve de guía o de modulador, ¿no? Que eso se une a la necesidad constante también de aprobación y de atención, ¿no? Que por ejemplo pues puede verse a la hora de ceder a ciertas cosas para evitar ese abandono, ¿no? O sea, yo todo el rato, como quiero esa atención o quiero esa aprobación, cedo también a lo que dice o a lo que quiere el otro o a lo que necesita el otro, ¿no? Luego una sensación de ansiedad o de vacío, ¿no? Cuando no se recibe esa atención inmediata, ¿no? Como un nudo en el pecho, ganas de llorar, una activación interna muy potente. Luego, por otro lado, la idealización del otro, ¿no? O sea, yo idealizo al otro, el otro es un Dios que no, vamos, que perfecto, y yo soy lo peor. Entonces yo tengo que ceder a todo porque, claro, como esa persona va a estar conmigo, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, también la inseguridad si la otra persona hace planes fuera de la relación, ¿no? O tiene aficiones distintas o le apetece hacer cosas distintas a lo que a mí me apetece o a lo que yo haría y yo no estoy incluida, o no sé, si tiene como espacios diferentes a la relación, y eso genera mucha inseguridad y mucha activación, ¿no? Mucho miedo y ansiedad. Y para mí otra cosa muy importante, y esto lo trabajo mucho, es el poder identificar también qué estoy pensando, ¿no? Cómo son mis pensamientos, si mis pensamientos son de todo o nada, ¿no? Por ejemplo, si me contesta al minuto, me quiere o le importo o le sigo interesando. Si tarda 3 horas,
ya ha dejado de gustarle, ya ha dejado de interesarle, ya no me quiere, ¿no? Como el observarme qué pienso, ¿no? O sea, cómo son mis pensamientos, si son absolutistas, si son rígidos, a la hora de definir lo que es que le gusto o lo que es que no le gusto, ¿sabes? Esto tiene que ser también muy duro, ¿no? De llevar para la otra persona. ¿Qué impacto tiene la dependencia emocional en una relación de amistad o de pareja que sea muy cercana? Porque imagino que la otra persona al final se tiene que sentir muy responsable, ¿no? De sus comportamientos. Bueno, pues en pareja puede generar ciertas dinámicas de control, de celos, de desgaste y además una desigualdad emocional, ¿no? Todo el rato la otra persona tiene como pues un poder, ¿no? sobre la emoción y sobre el bienestar de la otra persona. Y esto en relaciones de pareja, ¿no? Y en relaciones de amistad también puede tener esas dinámicas de control, de celos, pero también demandas constantes, ¿no? De atención, de planes, ¿no? Como esa sensación de, pues, de tener que estar disponible, ¿no? Y claro, esto puede angustiar, ¿no? Porque no hay un espacio de crecimiento y todo se vuelve como un terreno de angustia, ¿no? En la relación. Y aquí me gustaría destacar que evidentemente siempre lo digo en todos los capítulos, ¿no? Que aquí hablamos de temas muy generales a veces y en ciertas cosas se simplifican ciertos conceptos, ¿no? Que todo esto que estamos diciendo es cuando realmente hay una relación de dependencia emocional, ¿no? Y que no tiene que ver con una relación de manipulación o de control emocional en los que entrarían pues otros temas, ¿no? O sea, se pueden dar conductas de control en la dependencia para evitar ese malestar o para evitar ese abandono, pero es importante entender el contexto y esos patrones que llevan a la dependencia, que son distintos a los patrones de maltrato, por ejemplo, ¿no? Y esto, pues si hay dudas, creo que siempre está bien poderlo consultar con un profesional que pueda evaluar la situación tan compleja que puede ser para poder decir, vale, estás en una situación, ¿no? Porque si yo me siento insegura en una relación de maltrato, hay algo que me lo está... O sea, si yo me siento insegura en una persona que me da seguridad, pues ahí sí que hablaríamos más de dependencia. Pero si yo siento inseguridad en una relación en la que efectivamente me han puesto los cuernos o hay un maltrato, pues ahí está justificada, ¿no? Esa sensación de inseguridad. Y se puede confundir fácil, ¿no? Por lo que veo. Sí, por a veces... el no saber que estoy dentro de una relación de maltrato, ¿no? O no estar segura o haber perdonado, por ejemplo, una infidelidad sin haber estado realmente segura, sin haber reparado realmente ese daño dentro de la pareja, ¿no? Se quedan como esas heridillas dentro de lo que es la relación. Y en una amistad, ¿qué sensaciones tiene la persona? ¿Cuál de las dos? ¿La que tiene la dependencia emocional o la otra persona? No, la que tiene la dependencia emocional, porque imagino que también puede traducirse en necesito que mi amiga esté para mí todo el tiempo y la otra persona pues imagino que se sentirá muy presionada, ¿no? Con el vínculo. Sí, pues eso mismo que has dicho, ¿no? Esa necesidad de que pueda estar disponible para planes, que me ayude a tomar las decisiones, que me atienda las llamadas, que esté disponible, ¿no? Es como esa sensación de necesito esa disponibilidad porque sin la presencia de esa persona o sin la opinión de esa persona yo no sé seguir, no sé continuar, no sé tomar decisiones, ¿no? A mí todo esto que estamos hablando, Marijo, me recuerda mucho a un capítulo que ya hemos grabado de apego. ¿Te acuerdas que tenemos un capítulo bastante explicativo y bastante extenso sobre los distintos tipos de apego? Y esta dependencia emocional me recuerda mucho a ese apego inseguro del que hablamos en ese capítulo. No sé si se puede relacionar el apego inseguro con la dependencia o no tiene nada que ver y me estoy yo liando un poco. Sí, o sea, hay una relación clara en la dependencia emocional a ese apego ansioso, ¿no? Donde la persona teme al abandono y busca la seguridad constantemente, ¿no? Para evitar justamente conectar con ese malestar que genera el pensamiento o la posibilidad de perder o de no sentir esa conexión, ¿no? Es verdad que no son términos idénticos, pero sí que están conectados, ¿no? El estilo de apego puede predisponernos a la dependencia y la dependencia refuerza esos patrones de apego inseguro o apego ansioso, ¿vale? Entonces, al final es entender que
los modelos de apego son estrategias que yo aprendí a lo largo de mi infancia para relacionarme con el mundo, y eso puede llevarme evidentemente a desarrollar una dependencia emocional. Uh-huh. Y ahora creo que viene la pregunta que acaba de abrir el melón, y es, ¿puede alguien que ha sido dependiente emocional alguna vez construir un vínculo realmente libre? Y ya también me gustaría saber si puede ser con la misma persona con la que hemos tenido dependencia, o si tenemos que salir de esa relación y construir una relación más sana en otro lado. Sí, o sea, la buena noticia es que se puede. Y siempre lo digo en sesiones, la buena noticia es que se puede, la mala noticia es que hay que trabajarlo, ¿no? O sea, no hay ni tiritas mágicas, ni varitas mágicas, ni trabajos rápidos, sobre todo por lo que hemos dicho, ¿no? Al final, cuando hay una dependencia emocional, se tienen que reparar ciertas heridas que hemos ido sufriendo a lo largo de nuestra vida o en relaciones anteriores. Entonces, es un trabajo individual, pero también es un trabajo en pareja, ¿no? Sobre todo lo que tú has dicho, si se puede con una pareja construir un apego seguro o una relación segura o un vínculo sano, o con una amistad, ¿eh? O sea, sí, hay una parte, pues sí que es un trabajo individual de yo poder reparar esas heridas de mi propia historia o de relaciones anteriores, pero también está esa parte de cómo llego a acuerdos y negociaciones con mi pareja para que me facilite esa seguridad, para que me acompañe en ese camino, ¿no? En esa reparación. Entonces creo que hay un trabajo como de las dos partes, ¿no? Ese trabajo individual, pero también ese trabajo de pareja, y que no necesariamente en terapia de pareja, ¿eh? O sea, pues se puede trabajar de forma individual en terapia, pero estableciendo acuerdos con la pareja. Eso, por ejemplo, es algo que yo he trabajado, ¿no? De poder hacer ejercicios que puedan ser de pareja, que ayuden, ¿no? A esa sensación de seguridad, al creerme esa seguridad, ¿no? Porque hablábamos antes que hay veces que mi pareja me está dando toda la seguridad, pero yo he aprendido a no vivir en seguridad. Entonces, cualquier cosa que mi pareja haga, yo no me la creo. Entonces, es empezar como a sentar en mi propio cuerpo y en mi propia cabeza que las sensaciones de seguridad que mi pareja me da son reales y son seguras y realmente son sanas, ¿no? Entonces, por eso también es esa parte de ese trabajo en pareja, ¿no? De empezar yo a enseñarle a mi cuerpo y enseñarle a todo mi ser el que esa seguridad realmente está, que no es un peligro más, ¿no? Y que la merecemos, además, esa seguridad. Exactamente. Porque hay gente que quizá dice, no, es que cómo me voy a sentir segura si yo... Es lo que hablábamos también de la autoestima. Por cierto, también tenemos un capítulo en el podcast. El primero de todos. El primero de todos. Que yo creo que podríamos actualizarlo. Sí, podríamos seguir hablando de autoestima, desde luego. Porque es la base, ¿no? De muchas veces de muchos problemas, cosas. Así es. Vamos a nombrar algunos tips, ¿no? O decías, es que tenemos que conseguir acuerdos con nuestra pareja, con nuestra amistad, con nuestra familia, con ese vínculo, para poder tener cada uno su independencia emocional sin comprometer el estar cerca de esa persona o convivir con ella, porque ojo, hay que tener cuidado también, no por tener independencia emocional debemos alejarnos totalmente de ese vínculo y dejar de cuidarlo. Entonces, vamos a dar unos tips que podamos, no sé, concretar un poquito más, pasos que podemos seguir con nuestras relaciones y que nos van a asegurar sentirnos independientes a la vez que cuidamos el vínculo. Sí, a ver, voy a nombrar algunas y aquí pues vuelvo a lo de antes, ¿no? Que evidentemente todo lo que voy a decir es genérico, simplifica factores de la dependencia que son mucho más complejos y que al final pues también en un capítulo de un podcast no puedo abarcar todos los casos en concreto, pero habría que mirarlo, o sea, eso habría que mirarlo en terapia, ¿no? El qué patrones, el contexto en el que se desarrolla. Aún así voy a decir algunas, ¿eh? Vale. Como por ejemplo, algo que hemos comentado antes, el poder cultivar mis propios intereses propios, ¿no? Que pues para poder reforzar esos espacios en los que yo disfruto, pues o con otros vínculos o sola, y en los que me siento plena, ¿no? Al realizarlo, que desaparezca ese pensamiento o esa sensación de no soy feliz o no vivo momentos agradables si la otra persona no está cerca o no está como pululando por ahí, ¿no? Entonces, poder cultivar intereses propios en los que realmente haya disfrute es para mí importantísimo. Luego, aprender a respetar espacios individuales, ¿no? Que se relaciona con lo anterior. Igual que yo cultivo mis intereses, que la otra persona cultive sus intereses y que yo
lo pueda llegar a respetar y a sentirme segura, ¿no? Con eso. Claro, y la otra persona también los respete, ¿no? Comunicar necesidades. Esto para mí es algo muy clave en las relaciones, en cualquier tipo de relación, de pareja, de amistad, familiar, ¿no? El qué necesito yo para estar bien en el vínculo y comunicarlo sin esperar que la otra persona lo adivine, ¿no? O sea, los demás no leen las mentes, y aunque creáis muchas veces que los psicólogos leemos mentes, tampoco pasa. Entonces yo tengo que comunicar lo que necesito, yo tengo que decir claramente lo que yo necesito sin esperar eso, o sea, porque al final la otra persona también para que la otra persona también pueda tener ese espacio de comunicarme lo que necesita, ¿no? Y que, ojo, que es importante que cuando yo comunico lo que necesito, que no sean prohibiciones, ¿no? Que no sea a través de la manipulación, sino que sean cosas que realmente a mí me hacen sentir bien en la pareja y llegaremos a acuerdos, negociaremos hasta qué punto en esa necesidad nos podemos encontrar, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, pues otra cosa importante es recordarnos, ¿no? que en las parejas o en las amistades o en los vínculos elegimos y esos vínculos nos suman y no nos completan. Por eso es importante todo lo anterior, ¿no? O sea, recordarnos, ¿no? Eso, que hay una elección en los vínculos. Entonces, que podemos, como hay una elección, no puede ser algo que lo que se base toda nuestra supervivencia, ¿no? Estoy pensando que quizás eso que comentábamos de cultivar intereses propios, reforzar espacios de disfrute que estén separados las dos personas implicadas, también puede llevar a tener que aceptar la soledad en algunos momentos, pero la soledad para muchas personas es un auténtico horror. ¿Esto tiene que ver directamente con la dependencia? ¿Una persona que no quiere estar sola bajo ningún concepto desarrolla dependencia? En parte sí, por lo que hablábamos de que en la dependencia emocional se alimenta y como que alrededor de ella hay mucho miedo a la soledad, pero también hay un componente cultural, ¿no? Se nos ha enseñado también culturalmente a que la soledad es sinónimo de fracaso, sinónimo de vacío, ¿no? Incluso, y pues para mí, por ejemplo, cuando lo trabajo en terapia, hay un punto de la soledad que te proporciona mucho autoconocimiento, ¿no? Hay mucha escucha, hay mucho espacio al poder hacer cosas que individualmente te hagan crecer y que no es lo mismo, evidentemente, estar sola que sentirnos solas, ¿no? Entonces, el poder cultivar esos espacios de intereses propios ayuda a que no haya esa sensación de soledad, sino que la soledad se puede apreciar como algo, un espacio mío, un espacio de crecimiento, un espacio de autocompasión, ¿no? Un poco romantizar también esa sensación de que tenemos un espacio para nosotras mismas sin nadie más y de sentirnos totalmente libres, pero bueno, eso es fácil de decir. Yo no sé si podrías dar recomendaciones para alguien que pueda estar tratando de superar la dependencia emocional, pero que encuentra dificilísimo estar solo o sola. Pues mira, por ejemplo, algo para empezar, practicar momentos cortitos de soledad poco a poco, ¿no? O sea, pues me regalo un ratito, aunque sea a ver cómo me voy sintiendo, qué observo, cuando hago algo, esa actividad que pues en algún momento me gustaba o que he querido probar, cómo me voy sintiendo, ¿no? Dándome ese espacio de escucha, de observación y empezar por poco tiempo y progresivamente poderlo ir aumentando. Luego, pues eso, fortalecer esa relación con una misma, ¿no? Que tiene que ver con lo de, pues, con hobbies, con actividades que disfrutemos, con actividades de autocuidado, incluso si es necesario, pues de terapia, de escritura, que te voy a decir, que yo con la escritura soy muy pesada, creo que son unos que regala muchos espacios justamente de soledad nutritiva, ¿no? Y de escucha también la escritura, entonces, pues poderte regalar ese espacio. Rodearte también de redes diversas, ¿no? O sea, que no caiga todo sobre una sola persona y que también dentro de esas redes diversas pueda haber un disfrute en la soledad compartida, ¿no? Cómo estoy con los silencios también en compañía. Trabajar evidentemente lo que es la autovaloración y la autocompasión, ¿no? De soy suficiente, aunque no siempre me sienta acompañada, ¿no? O sea, el que yo me pueda sentir completa sola también. Que no haya esa sensación de
de vacío, ¿no? Entonces, cuando trabajamos la dependencia es importante recordar que también que no significa cortar vínculos, ¿no? Que esto a veces asusta mucho, es como no, pero es que ahora cuando trabajo en la soledad tengo que cortar vínculos, no tiene nada que ver, sino el aprender a sostenernos en esa soledad desde dentro, ¿no? A una misma, sin necesidad de estar acompañada todo el rato para sentir que puedo sobrevivir, ¿no? ¿Qué papel juegan las redes sociales en reforzar o visibilizar la dependencia emocional? Porque esto estás hablando, ¿no? Y me doy cuenta de que estamos continuamente en contacto, ¿no? con cosas que nos saltan en Instagram, en TikTok, en redes en general, que puede, no sé si reforzar, ¿no? Un poco lo que tú estabas comentando, ¿no? Sentirse solo, sola, no sentirse bien, no sé. ¿Tú crees que las redes juegan un papel importante y refuerzan este tipo de comportamientos? Creo que pueden tener la doble cara, ¿no? Por un lado, reforzarla en esa... pues por un lado en esa necesidad de control, ¿no? Del que hace el otro y cómo puede potenciar alguna conducta un poco compulsiva de ver lo que hace, estar pendiente, ¿no? Como esa búsqueda del que hace esa otra persona, como también un poco reforzar lo que hablábamos antes de esos conceptos o esa sensación de potenciar la soledad si yo veo que todo el mundo está haciendo cosas, ¿no? De esa comparación, ¿no? Que puede generar, esa puede ser como esa parte que refuerce esa dependencia emocional, pero también por otro lado creo que, y lo hemos hablado en otros episodios, como puede que algunas cosas como la divulgación que hay sobre la dependencia emocional puede ayudar a visibilizar, ¿no? Y a que alguna persona pueda decir, ostras, pues yo me he sentido así, ¿no? Y como me he sentido así, pues puedo empezar a ponerle solución a estas cosas. Entonces yo creo que lo importante, como siempre, es aprender a usarlas, ¿no? O sea, sin que se conviertan en una fuente de principal o de validación o una fuente principal de ansiedad, de control, ¿no? De compulsión a la hora de estarlas revisando. Entonces pues eso, es aprender a utilizarlas con esa conciencia. Si hablamos de un concepto que además estamos viendo mucho precisamente en redes sociales, que es el amor romántico, ¿esto tiene algo que ver con la dependencia emocional? Sí, el amor romántico idealizado tiende pues, a poner al otro en un pedestal, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Imaginando que si estamos juntos todo es perfecto, ¿no? Todo será maravilloso. Y la dependencia emocional va un poquito más allá, ¿no? Es cuando mi bienestar depende casi exclusivamente de esa persona, ¿no? Y sin ella siento un vacío, siento ansiedad, siento una incapacidad de seguir, ¿no? Entonces, la pregunta ahí vuelve a lo mismo, ¿no? ¿Puedo sostenerme? ¿Puedo tener proyectos propios, sentirme válida aunque la relación no esté o que ese vínculo no esté? Uh-huh. Es más fácil, ¿no? De lo que parece al final construir una relación donde no todo sea idealizado, donde no todo tenga que ser tan romántico, tan bueno, tan positivo. Me refiero que al final las relaciones también son entre personas normales que tienen sus inseguridades, sus defectos y quizá lo importante sea comunicarlo. Tú en tus redes y bueno, también aquí en el podcast, de hecho antes ya has nombrado este concepto, hablas de la autocompasión y la autovaloración. ¿Qué rol tiene este concepto en este proceso de independencia emocional? Sí, yo hablo mucho de la autocompasión porque es un factor clave en la reparación de casi cualquier herida que podemos vivir a lo largo de nuestra vida. Entonces, en este sentido, la autocompasión con la dependencia emocional es clave porque para trabajar la dependencia, o sea, cuando la trabajamos y para sanarla de alguna forma, no significa que yo me tengo que exigir ser fuerte e independiente de golpe, ¿no? Al contrario, implica tratarse con amabilidad, entender que el miedo a estar sola tiene un origen, que no puedo juzgarme por sentirlo. Entonces, la autocompasión permite y facilita que en los momentos difíciles no tenga que buscar a un salvador fuera, ¿no? Tenga que buscar a esa otra persona para yo sentirme bien, ¿no? Es como que aprender a ser mi propia aliada en esa búsqueda de la reparación, en esa búsqueda del sentirme mejor, en esa búsqueda de la autovalidación, en lugar de ser pues la persona más crítica del mundo conmigo misma.
Bueno, pues yo creo que no nos hemos dejado casi nada, ¿no? Por tratar, estaríamos horas y horas hablando de distintas relaciones que se pueden dar en la vida, pero creo que como dependencia emocional ya hemos dado una pincelada bastante importante para poder aclarar. Y yo me quedo de este capítulo con eso que decías de sí, se puede mejorar, sí... una persona dependiente no tiene por qué serlo para siempre y no tiene tampoco por qué salir de un vínculo simplemente porque esté en una situación de dependencia. Se trata de acudir a un profesional si esto nos está afectando, ¿no?, en nuestra vida, y ponerle solución y ponerse a trabajar, que es lo más importante. Sí, y con mucha compasión, autocompasión y cariño y autocuidado, pues todo se puede. Todo sale hacia adelante. María José, pues muchísimas gracias. Un placer como siempre. Igualmente, un abrazo para todas las personas que nos estáis escuchando también. Un abrazo fuerte. Chao. The day we'll be together, and if we can just get through this patch of stormy weather, we'll be up there in the clouds, like birds of a feather, just flying forever, you and me. Singing la, 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 singing la, 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 singing la, 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 la. And I know in the end of the day we'll be together, and if we can get through this patch of stormy weather, we'll be up there in the clouds, like birds of a feather, flying forever, you and me. We'll be singing la, 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 singing la, 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 singing la, 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 la. We'll be singing la, la. La 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 la, singing la 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 la, singing la 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 la. We'll be singing la 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 la, singing la 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 la. You're the one for